tenemos ese mecanismo que es un par de ruedas, ¿sí? Serían dos eslabones redondos de distinto diámetro, que es justamente para lo que sirve esto, para, como ya lo vamos a ver más adelante, va a servir para hacer jugar con la cupla transmitida, o sea, y el número de revoluciones con que giran esos eslabones. Pero tendríamos dos eslabones de forma redonda, ¿sí? Que cada uno articulados al bastidor. Entonces acá tendríamos el bastidor conformado por estos dos, o representado por estos dos pivotes fijos. Entonces esta línea representaría lo que después vamos a llamar línea de centro o esquemáticamente al bastidor. Esquemáticamente al bastidor. Y entonces tenemos una junta completa entre el eslabón, entre esta rueda y el bastidor, otra junta completa entre esta otra rueda y el bastidor, y una conexión entre las dos ruedas que es una junta que vamos a considerar que va a ser una junta completa. O sea, vamos a generar una fricción de un valor, de una intensidad tal, que vamos a evitar que exista deslizamiento en este contacto. O sea, que esta rueda pueda deslizar respecto de esta otra. Es decir, que no estén en fase. Eso. Es decir, vamos a considerar que esto es una junta completa, gracias a la fricción generada en este punto de contacto. Es decir, que si yo rompo esta junta entre esta rueda y el bastidor, esta rueda solamente va a poder rodar, y a esta la hago bastidor. ¿Está bien? Entonces voy a analizar esta junta. Entonces, ¿qué va a poder hacer esta rueda? Solamente va a poder rotar alrededor de esta otra. Básicamente, va a avanzar rodando. O sea, vamos a tener una variación de ángulo. ¿Por qué? Y porque estoy evitando que haya deslizamiento en este punto. Bien. Perdonen que sea tan insistidor en decir todo lo que estoy diciendo en cada junta. Capaz que sea pesado, pero quiero estar seguro de que analizan y que cómo tienen que analizar cada una de estas juntas. Bien, entonces, presentada así la situación, vamos a tener tres eslabones que son el bastidor más los dos eslabones que son las ruedas, serán tres eslabones, y tendremos una, dos, tres juntas completas. Eso significa que tengo 2 por 3, 6, menos 6, 2 por 3, 6, y será 0, porque no tengo ninguna semijunta. Entonces, visto así, esto es una estructura, porque fíjense, y voy para atrás un segundo, no porque los quiera marear, sino porque para que vean la comparación, acá tengo tres eslabones, el bastidor y las dos ruedas, que son dos eslabones que tienen la forma de ruedas. Y acá tengo lo mismo, tengo tres eslabones, uno que es bastidor, y dos eslabones que son binarios, y que lo que me forman es un triángulo, básicamente. ¿Qué diferencia habrá entre esa configuración, esta configuración triangular, compuesta por los mismos eslabones, que esta configuración, que son dos ruedas unidas a un bastidor? Y que, como todos sabemos, si yo le genero un movimiento a esta rueda a través de esta junta,
voy a transmitir movimiento a esta otra. Es decir, que esto no es una estructura, según lo que dice Kurzweil, sino que es un mecanismo. Entonces, si yo a este eje lo uno a un motor, a un actuador, voy a poder transmitir movimiento y voy a poder salir por el eje de esta otra rueda, transformando el movimiento. ¿Mm? Es decir, estamos ante un mecanismo de un grado de libertad. Es otra de las paradojas de la ecuación de Groeble. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y que tenemos que tener cuidado. O sea, uno cuando va a diseñar un mecanismo o está diseñando un mecanismo, básicamente tiene que tener cuidado con esta situación. Nosotros le vamos a aplicar la ecuación de Groeble o de Kurzweil y nos va a decir 0, supongamos, pero seguro, lo que tenemos que acordarnos es que si le damos a esa configuración, a la arquitectura de ese mecanismo, una determinada forma particular y podemos llegar a tener un mecanismo y no una estructura. Bien, esa es la cuestión, la salvedad. Bien, sigamos. Sigamos con los conceptos y con los conocimientos. Seguimos porque este capítulo es la base de los mecanismos para conocimiento de todo lo que son los fundamentos y las leyes que rigen a los mecanismos básicamente. Bien, hasta el momento hemos visto y les he mostrado mecanismos que están conformados por juntas, que son juntas de revolución, básicamente, o juntas completas de traslación, juntas completas de rotación, por lo que les he estado mostrando hasta el momento en general. Y existe una forma, hay un tema que lo he salteado, y normalmente lo salteo, pero que solamente porque muestra o nos da idea de la cantidad de eslabonamiento que podríamos lograr con juntas completas de rotación para un número dado de eslabones. Entonces, ese análisis nos va a brindar la cantidad de mecanismos que podríamos lograr con esa cantidad de eslabones, ya sea con 4, con 5, con 6, con 7, con 8 y así eslabones, lo que podríamos lograr. Mecanismos y que tengan un grado de libertad. Pero nosotros podemos llegar a generar mecanismos diferentes con los cuales podamos lograr la función particular y concreta que tiene un mecanismo, que es la de controlar movimiento de diferentes formas. Estas son lo que se denominan las leyes de transformación de los mecanismos y que lo que buscan es básicamente lograr ese cometido, el de poder lograr con el mismo eslabonamiento, pero con una configuración diferente, lograr controlar de diferente manera los movimientos que nosotros necesitamos. ¿Ah? Entonces, estas leyes de transformación dan como o se obtiene como resultado del hecho de que vamos a dar libertad en cuanto a la elección de las juntas que conforman a los mecanismos, que conforman a ese ensamble de eslabones.
y vamos a quitar la restricción de que solo sean juntas de rotación, introduciendo otro tipo de juntas, como juntas de completas, pero de traslación, ¿sí? Además de rotación, o semijuntas, ¿sí? Entonces, estas leyes de transformación realmente son 6. Nosotros vamos a ver en este curso 4 de esas leyes que están íntimamente relacionadas con un mecanismo de 4 eslabones, ¿sí? Que como vamos a ver, el mecanismo que más conforma en la vida real las partes de una máquina, ¿m? Y la que normalmente se busca resolver los problemas de control de movimiento con un mecanismo lo más simple posible. Y ese es el cuadrilátero articulado en todas sus formas, como vamos a ver más adelante. Bien, las leyes de transformación, la primera dice que yo puedo cambiar, puedo reemplazar una junta completa de revolución por una junta completa de traslación o prismática, ¿sí? Y esto no va a generar un cambio en los grados de libertad del mecanismo original. ¿Está bien? Esto siempre que por lo menos 2 juntas revolutas permanezcan en el lazo. Bien. Pero el tema es que yo puedo reemplazar una junta de revolución por una junta de traslación, ambas son completas, y esto no va a dar como resultado cambios en los grados de libertad del mecanismo original. Bien, la segunda ley dice que yo puedo reemplazar una junta completa por una semijunta en un mecanismo, pero esto, como ya sabemos, va a traer la consecuencia de que va a incrementar en 1 los grados de libertad de ese mecanismo. Porque si yo estoy ingresando una junta que restringe 2 grados por una junta que restringe 1 grado, significará que en el mecanismo resultante se aumentará en 1 los grados de libertad. Bien. La tercera dice que si yo elimino un eslabón de ese mecanismo, los grados de libertad de ese mecanismo se van a reducir en 1. Eso lo vemos rápidamente en lo que habíamos visto antes, ¿sí? Vimos que si yo tenía un eslabonamiento de 4 eslabones, su grado de libertad era 1. Pero si yo elimino, fíjense, el eslabón acoplador, de tal manera que uno es el eslabón de entrada con el eslabón de salida, podemos llamarlo así, o sea, este eslabón binario con este eslabón binario a través de una junta completa. ¿Y en qué se transformó? Y en una estructura. ¿Está bien? Siempre que la junta con la que una mantenga la junta completa. Ojo que ya vamos a ver la diferencia. ¿Ah? Entonces, hemos reducido en 1 los grados de libertad que tenía el cuadrilátero, de tal manera que lo transformamos en una configuración triangular que representa una estructura isostática. Bien, pero resulta que si yo combino la segunda ley, que dice que si si cambio una junta completa por una semijunta, aumento en 1 los grados de libertad, con la tercera que dice que si elimino un eslabón, reduzco en 1 los grados de libertad, y esto significará, como ya vemos, que por un lado, por un lado aumento y por el otro lado reduzco y voy a compensar. Entonces, la utilización simultánea de la ley 2 y de la ley 3 nos va a dar como resultado la ley 4 de transformación, que dice que si combino la ley 2 con la 3,
obtendré una configuración de eslabonamiento que va a mantener los grados de libertad del mecanismo original, que estoy transformando. Esa es básicamente la cuestión. Entonces, vamos a analizar el caso en que estamos con la primera ley de transformación. Entonces, como vemos acá en la placa, ¿sí? Vamos a tener un cuadrilátero articulado. Vamos a pensar en un cuadrilátero articulado en el cual tengo una manivela, tengo un bastidor que está formado por estos dos pivotes fijos. Acuérdense que las juntas, las juntas o pares cinemáticos se denominan pares cinemáticos, juntas, articulaciones, uniones, pivotes fijos, pivotes móviles. O sea, ya vamos a ir avanzando y con más razón voy a ir hablando de que este es un pivote fijo, este es un pivote fijo o junta fija, porque son las partes, son aquellas juntas donde uno de los eslabones es el bastidor. O sea, esta es una junta entre el bastidor y este eslabón que es la manivela que va a rotar. Pero esta junta entre este eslabón y este eslabón y esta junta entre este eslabón y este eslabón son pivotes también, pero pivotes móviles porque se pueden mover. Este puede girar siguiendo una trayectoria, puede moverse, mejor dicho, siguiendo una trayectoria circular acá, y lo mismo este puede moverse siguiendo una trayectoria circular con centro en el pivote correspondiente. Bien. Entonces, acá tenemos un cuadrilátero conformado entonces por el bastidor, que siempre le vamos a llamar eslabón 1, la manivela en este caso, que es la que va a girar 360 grados, que es el eslabón 2, el acoplador, que es el eslabón 3, y este que generalmente va a ser un balancín, es decir, un eslabón que no va a ser giro completo, no le va a alcanzar para hacer manivela, pero va a ser un balancín, que va a pivotear. Bien. Fíjense cómo puedo reemplazar una junta completa de rotación, que sería este caso, acá, una junta completa de rotación entre este balancín y el bastidor, por una junta completa de traslación. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo podríamos hacer eso? Entonces, este análisis viene de la siguiente manera. Miren, el punto, esta junta, pivote fijo, pivote móvil, perdón, que normalmente le llamamos, ya van a ver que más adelante le vamos a llamar a este punto, le vamos a llamar O1, a este le vamos a llamar O4, a este le vamos a llamar A esta junta, a esta le vamos a llamar B. Normalmente va a ser así, ¿sí? Bien, esta junta B, por eso le voy a llamar B, aunque no esté la letra ahí. Esta junta, cuando este mecanismo esté girando, este balancín va a sufrir una desviación angular que lo va a llevar hasta estas dos posiciones extremas. Ya vamos a ver más adelante que esas dos posiciones entre las que se mueve este balancín son las posiciones extremas y también denominadas posiciones de agarrotamiento de este mecanismo. Es decir, ya van a ver que esta posición final acá, que es cuando este balancín llega a esta posición, es cuando ese eslabón y ese eslabón se suman, se ponen colineales, pero sumándose. Y esta posición de este lado, que es otra posición extrema, es cuando ese eslabón acoplador y este eslabón manivela se ponen colineales, pero restándose.
Entonces, se dice que estas dos son las posiciones de agarrotamiento de ese mecanismo. Ya lo vamos a ver un poquito más mejor más adelante. El tema que nos importa ahora es analizar qué pasa con esta junta. Como yo les dije, este punto va a seguir una trayectoria circular con centro en este punto, ¿sí? Esta trayectoria circular, que es un sector circular, ¿sí? Va a tener esta curva que es una circunferencia, va a tener un determinado valor de curvatura. ¿Y de qué va a depender? Y de este radio, básicamente. ¿Qué pasa si yo hago que este pivote fijo lo elevo, de tal manera que el eslabón sea más cortito el eslabón? Entonces, ¿qué va a pasar con la curvatura de esta línea curva, que es una circunferencia? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Esta es una pregunta normal que yo hago cuando teníamos presencialidad para ver qué pasa, y muchos me decían, y disminuye, ingeniero, y otros me decían, aumenta. Y entonces yo decía, ¿cuál tiene razón? Bueno, la razón la tienen los que dicen que aumenta la curvatura. Y claro, a medida que el radio es más chico, la curvatura de la línea esta es mayor. Entonces, hagamos lo contrario. Hagamos que este pivote se aleje. En la medida que se vaya alejando, ¿qué va a pasar con la curvatura de esta línea? Y cada vez va a ser menor. De tal manera que en la medida que este pivote se aleje, de tal manera que tienda al infinito, es la curvatura de esta línea, que es la circunferencia que sigue este punto de articulación, se va a transformar en una línea recta. Es decir, hemos transformado un mecanismo de cuadrilátero articulado en un nuevo mecanismo, que este mecanismo se llama mecanismo de manivela, es un mecanismo de manivela corredera, en general, se denomina así, mecanismo de manivela corredera. Pero ya vamos a ver que existen otros mecanismos de manivelas correderas. Entonces, para diferenciarlo a este de los otros, a este le llamamos manivela biela corredera, a este mecanismo. Y como ven ustedes, si algo conocen de motores, este es el mecanismo que conforma el sistema de transformación de la energía química del combustible en energía mecánica en el eje, que sería pistón, biela, cigüeñal. ¿Ah? Es el mecanismo manivela, biela, corredera. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó de aquí a ahí? Y que, antes que nada, es nuestro segundo mecanismo básico. Mi primer mecanismo básico es el cuadrilátero articulado. Mediante esta transformación, esta primera ley de transformación, he logrado un nuevo mecanismo que es el segundo mecanismo básico, que es el de manivela, biela, corredera. ¿Cómo lo logré? Y fíjense, ¿qué dice? Que esta junta completa de rotación se transformó en una junta completa de traslación, porque el eslabón balancín se transformó en un eslabón corredera. Es decir, este eslabón se hizo infinitamente largo, tal que se logró que el movimiento del punto junta de articulación, ¿sí?, se mueva en una línea recta. Por lo tanto, este punto se mueve en una línea recta y eso hace que este eslabón infinitamente largo se transforme en un eslabón corredera.
¿Esto es un mecanismo de 4 eslabones? Sí, sigue siendo un mecanismo de 4 eslabones. Fíjense, tengo el bastidor acá conformado por el triangulito y, y esta línea aterrizada, que como ya les dije, se esquematiza de esta manera, pero se sobreentiende que acá tenemos otra línea aterrizada. De tal manera que esta corredera solamente puede deslizarse en la dirección del eje de las X, no puede en la dirección de la Y y tampoco puede rotar, porque está confinada a una ranura o cilindro, o sea, si estamos hablando que esto fuera un pistón, sería el cilindro del bloque del motor. ¿Mm? Entonces, tenemos el eslabón bastidor, el eslabón manivela, el acoplador y ahora la corredera que reemplaza a este eslabón balancín infinitamente largo. ¿Cuántos grados de libertad tenemos? Y sigue teniendo uno. ¿Por qué? Porque antes teníamos 4 juntas completas de rotación, ahora tenemos 3 juntas completas de rotación, esta entre bastidor y manivela, entre manivela y acoplador, entre acoplador y corredera, y entre corredera y el bastidor, que ahora no es una junta completa de rotación, sino una junta completa de traslación. Pero como es una junta completa, al aplicarle la ecuación de Kurzbach, me va a dar grado de libertad igual a 1. O sea, seguimos teniendo un cuadrilátero articulado con un grado de libertad, pero que tiene una configuración diferente. ¿Mm? La corredera, ¿sí?, tiene un eslabón efectivo, se llama, que sería el eslabón balancín infinitamente largo. Aquí hay un fundamento también muy importante, ¿sí?, o una definición muy importante, o un concepto muy importante, que lo vamos a aplicar muchas veces a lo largo de esta materia, varias veces, no voy a decir muchas, pero varias veces. Y es el hecho de que una traslación se puede definir como una rotación respecto de un punto que se encuentra en el infinito. Lo estamos viendo acá. La traslación de la corredera es como, yo la puedo pensar como una rotación de este cuerpo o de este punto respecto de un punto que se encuentra en el infinito. Bien, que es otro concepto fundamental que tenemos que tener claro en estas cuestiones. Bien, los segundos esquemas que tenemos acá, vemos un mecanismo que también es de manivela corredera. Este es un mecanismo de manivela corredera, pero es un manivela, fíjense que cuando esta manivela gire, ¿qué tenemos acá? El pivote fijo respecto del cual rota la manivela, de la misma manera que acá. Pero en vez de esta corredera, que es un solo bloquecito, tenemos una pieza que tiene una forma particular, ¿sí?, que se desplaza como se desplaza este bloquecito respecto del bastidor, como vemos acá, pero en la que no tenemos el eslabón 3. El eslabón 3 ha sido eliminado. Y como diferencia tenemos que sobre el mismo eslabón corredera tenemos practicado una ranura, que en este caso es una ranura curva. Entonces, ¿qué sucede? Y que hemos llegado a un mecanismo que también es de manivela corredera, pero que tiene una configuración lograda por la aplicación de la cuarta ley de transformación.
La cuarta ley, que es la combinación de la segunda y la tercera, es decir, en la que hemos eliminado un eslabón, eliminamos el eslabón acoplador, el 3, ahora aquí no está, por lo menos de manera visual no lo tenemos, ¿sí? Ya vamos a ver que existe un eslabón efectivo o equivalente, ¿sí? Y a la vez, en vez de la junta completa, esta que teníamos acá, entre estos dos eslabones, hemos agregado una semijunta. ¿Por qué? Porque ahora el contacto en la junta entre el eslabón manivela 2 y ahora el eslabón 4, entre este eslabón, se hace a través de esta ranura. Y la articulación entre este eslabón 2 y este eslabón 4 se hace con un perno ahí. Es decir, el eslabón 3, el eslabón 2 no está contenido en esta ranura, sino que la unión se hace con un perno. Era el caso que teníamos acá. Perdón si me voy para atrás, no quiero marearlos, no quiero marearlos. Es esto. ¿Estamos de acuerdo? Lo que estoy diciendo es que tenemos esta junta, y no esa junta, sino esta junta, que fíjense, permite rotación de este eslabón respecto de este, pero también traslación. Por lo tanto, es una semijunta. Disculpen que los vaya y los traiga, pero para que ustedes vean correctamente. Entonces aquí he eliminado un eslabón, el 3, pero he ingresado, en vez de una junta completa, una semijunta. Entonces, cuando este eslabón manivela está girando, va a permitir que esta junta, además de que este cuerpo puede rotar respecto de este, también puede deslizarse a lo largo de la junta. Y yo les voy a decir que este eslabón que tiene la forma de una T va a moverse de la misma manera que este bloque, en este caso. ¿Y por qué? Gracias a que la ranura sobre la cual se produce la unión entre la manivela y la corredera es una línea curva. Si ustedes trazan tangente, no lo hemos hecho porque si no es demasiado líneas y no se verían, pero usen la imaginación, y si yo trazo tangentes a la línea baricéntrica sobre la que se desplaza el centro de esta articulación, que es una línea curva, que es lo más probable puede ser una circunferencia o no. Si nosotros trazamos tangentes a esa línea y luego una perpendicular a esa tangente, lo que obtenemos es justamente este eslabón 3. Es el eslabón equivalente para esa posición. Esa posición y esa posición serían la misma. Entonces, este punto caería, cortaría esa perpendicular a esa tangente, caería sobre la línea del eje de movimiento, de desplazamiento de la corredera, definiendo un punto que es justamente esta junta. Y dando la evidencia virtual, porque no voy a decir física, pero sino que la existencia de un eslabón ficticio o efectivo también, que hace las veces, en este caso, de ese acoplador. Pero este acoplador está siendo, digamos, reemplazado por esta ranura practicada sobre la misma corredera. Entonces, el movimiento de esta corredera, que tiene esta forma de T, va a ser exactamente la misma que la de este bloque. Si ustedes trazan tangentes y después las normales, van a ver que van a obtener a este eslabón para las distintas posiciones que va a ir teniendo en el caso de que ese sea un eslabón real. Bien. Pero también puede suceder que en vez de una ranura curva, nos hagamos una ranura recta. Y con la particularidad, además de ser recta, que
su dirección sea perpendicular a la dirección de desplazamiento de la corredera. En ese caso, el eslabón efectivo que yo les estaba diciendo, es un eslabón que, ¿cómo va a ser? Y va a ser perpendicular a la tangente, pero aquí la tangente es una línea, y es una línea recta, por lo tanto la perpendicular será una línea que es paralela a la dirección de movimiento de la corredera, es decir, es una línea que se va al infinito. ¿Está bien? Entonces, en este caso, es un caso particular, ¿no?, de mecanismo que se llama yugo escocés. ¿Por qué se llama yugo escocés? Y porque genera un movimiento particular que es un movimiento de armónico simple, un movimiento armónico simple de esta corredera en respuesta a un movimiento de velocidad, de rotación, de velocidad constante a la entrada, o sea, de la manivela, girando a una velocidad constante. Yo obtengo que este eslabón se va a mover con un movimiento armónico simple, que es un movimiento que en la industria, en muchos casos, se busca para generar un movimiento. ¿Mm? Bien. Entonces ahí tienen muestra de que hemos logrado al mismo